Muy estimados televidentes, el problema es cómo cooperamos a los planes de Dios. Y ese es el problema para nosotros, no para Él. Porque los designios de Dios se cumplen tal como Él los piensa, como los diseña y como los quiere. Y nosotros cooperamos a los designios de Dios con nuestras buenas o con nuestras malas obras. Por eso digo, el problema para nosotros es cómo estamos cooperando al designio de Dios, a lo que ha de suceder. Esto se pone de manifiesto en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, en la muerte de un inocente, totalmente inocente y santo, que fue condenado y ajusticiado como gran malhechor. El Señor estuvo ante 3 tribunales para ser juzgado como malhechor. Un tribunal fue el Sanedrín, que era el Consejo Supremo de la Nación Judía, compuesto por los sumos pontífices del templo, por los jefes de los escribas y fariseos, los saduceos y otras sectas que había en Israel. Constituían un consejo que llamaban el Sanedrín y era la autoridad religiosa suprema del país. La noche del prendimiento fueron ellos los que sobornaron a Judas, los que le dieron las 30 monedas, los que mandaron guardias a prender a Jesús en el huerto de los olivos y los que lo juzgaron esa misma noche del prendimiento. Y la sentencia fue por motivos religiosos. Le acusaron falsamente de muchas cosas, los testigos no se ponían de acuerdo y entonces el sumo sacerdote le preguntó de una manera oficial y solemne: te conjuro que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y a la respuesta afirmativa de Cristo, rasgó sus vestiduras. Era una acción, como dijéramos, trágica, muy expresiva de dolor, de pesar, rasgarse las vestiduras. Y les dijo a los presentes: ya vieron la blasfemia. Se dice el Mesías, el Hijo de Dios. Ya vieron la blasfemia, ¿qué les parece? Y dijeron: es reo de muerte. ¿Por qué el Tribunal Supremo de Israel, el Sanedrín, quería matar a Jesús? Porque lo querían matar desde hacía tiempo. Por envidia y por resentimiento. Envidia porque las muchedumbres iban tras él. Y resentimiento porque les había hinchado en cara sus vicios, sus hipocresías ante el pueblo. Como querían que fuera crucificado, que interviniera la autoridad romana, al día siguiente temprano se lo llevaron a Pilato, y es el segundo tribunal. Pilato era el representante del poder del César, que mandaba en ese tiempo en el Imperio Romano, que se asentaba en todos los pueblos de alrededor del Mediterráneo. Palestina era parte de ese imperio romano. Y ahí tenían un procurador que era realmente el que mandaba, Poncio Pilato, que entrevistó a Jesús, reconoció su inocencia, lo dijo públicamente: yo no encuentro culpa alguna en este hombre, es inocente. Quería soltarlo, pero luego los acusadores, que eran los del Sanedrín, le encontraron el lado débil, el de la conveniencia política, que ha sido causa de tantas traiciones y de tantos crímenes a lo largo de la historia. Y le dijeron: él se anda proclamando rey y soliviantando a la muchedumbre, cosa que era falsa. Porque el reino de Cristo, como se lo dijo a Pilato, no era un reino de este mundo, no le iba a quitar nada al César. Y el que se proclama rey no es amigo del César. Y le dieron a entender a Pilato que si lo soltaba, lo acusarían ante el César de dejar a un enemigo libre. Y entonces Pilato vio pues que su puesto peligraba. ¿Y qué hizo? Condenó a Jesús a muerte, sabiendo que era inocente, habiéndolo declarado inocente.
y a la muerte más dolorosa de todas. La de la cruz, que era para los ladrones, para los asaltantes, y no para un ciudadano romano nunca. Era para los extranjeros y de la más baja condición en sus crímenes. Pero mientras estaba juzgando a Jesús, oyó Pilato que decían que era Jesús de Galilea y preguntó si era Galileo. Y le dijeron que sí, que era de Galilea. Dijo, bueno, entonces le corresponde al tetrarca Herodes, que es tetrarca de Galilea. Estaba la Palestina dividida en 3, 4 como administraciones, y había unos reyesuelos sujetos a Roma que se llamaban tetrarcas, descendientes de Herodes el Grande. Pero realmente el que los mandaba a todos era Roma y su representante, que era Pilato, Poncio Pilato. Entonces, cuando oyó que Jesús era de Galilea, dijo, ahí está Herodes, tetrarca de Galilea, llévenselo que él lo juzgue. Y ese fue el tercer tribunal. Este Herodes Agripa era un hombre frívolo, amante de fiestas, de comelonas, de borracheras, de bailes. En su vida matrimonial no andaba nada bien, había repudiado a su propia mujer y le había quitado a su hermano Filipo, otro tetrarca, le había quitado a su mujer y con ella vivía, así que vivía en adulterio, y había por eso mismo decapitado a Juan Bautista, porque le dijo, no es lícito que vivas con la mujer de tu hermano, y entonces en venganza lo decapitó. Era un hombre frívolo, dado a la buena vida. Y cuando le llevaron a Jesús se alegró mucho, porque había oído hablar de sus milagros. Y entonces dijo, ahora voy a tener diversión, voy a tener circo, voy a tener prestidigitación, me va a hacer unos cuantos milagritos. Y se los pidió, que le hiciera unos milagros. El Señor lo despreció de una forma soberana. No le dijo una palabra, nada. No le dijo ninguna palabra, ni sí ni no, no le contestó nada. No era digno este individuo de oír una palabra de labios del Hijo de Dios. Se sintió decepcionado, pudo haberlo dado libre, si quisiera, pero no. Le puso lo juzgó de loco, le puso una capa como de loco, de burla, y se lo remitió a Pilato, que fue el que lo condenó. Fueron 3 tribunales, cualquiera de ellos pudo haber declarado inocente a Jesús, ninguno lo hizo. Y allí entraron en juego todas las pasiones humanas, todos los vicios de los hombres. La envidia y el resentimiento y el deseo de venganza de los escribas y fariseos, la cobardía y la conveniencia política de Pilato, y la frivolidad, la ligereza del tetrarca Herodes. Aparte de la traición de Judas y cosas parecidas. Pero realmente el responsable de la muerte de Cristo, nuestro Señor, el mero responsable, al que tenemos no que reclamarle, sino agradecerle, es el Padre Dios. Dios nuestro Padre decretó en su bondad y sabidurías infinitas crear al hombre, permitir el pecado y mandar el remedio del pecado, que fue su propio Hijo, que viniera a hacerse cargo de nuestros pecados, muriendo por ellos, pagando por ellos. El Nuevo Testamento en varios pasajes lo afirma. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo para que el mundo se salve. Dios no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó a la muerte por nosotros. En esto se manifiesta el amor que Dios nos tiene, son palabras de San Juan, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. El responsable de la muerte de un inocente, de la muerte del Hijo de Dios, el número 1 es el Padre Celestial. Y luego todos nosotros pecadores, de Adán para acá. Y para que este designio eterno de Dios se llevara a cabo, entraron en juego todas esas pasiones humanas, todos esos vicios y pecados que hemos venido enumerando. Por eso decía al principio, los designios de Dios se cumplen. Dios es omnipotente, sabio y poderoso. Y todo lo que Él decreta que es siempre para bien, se ha de cumplir, se ha de llevar a cabo.
La pregunta para nosotros, la vuelvo a repetir, ¿cómo cooperas a los designios de Dios? ¿Con tus obras buenas o con tus vicios y pecados? Esa es la pregunta que quiero dejarles a ustedes para reflexionar en esta Semana Santa que celebramos exactamente la muerte de Cristo el Inocente, que murió por nosotros, y su bendita resurrección. Muchas gracias y Dios los bendiga.